Bienvenidos al Seminario Informático de Cirugía Bariátrica. Durante los próximos minutos vamos a poder aprender cuáles son los riesgos y problemas médicos asociados con la obesidad. Y también hablaremos acerca de qué tipos de cirugías hay disponibles para el tratamiento de la obesidad. Vamos a hablar de beneficios postquirúrgicos y también riesgos que se asocian con este tipo de procedimientos. En cuanto a su cirujano, yo soy el Dr. Jorge Acosta. Soy certificado por el Board de Cirugía y soy Fellow del Colegio Americano de Cirujanos. Aparte de eso, soy director médico del programa bariátrico del Hospital del Sol y soy uno de los primeros cirujanos con entrenamiento formal en todo el suroeste. Como director médico del Centro Bariátrico de Del Sol, hemos recibido múltiples premios y reconocimientos de distintas instituciones médicas. Actualmente somos reconocidos como un centro de excelencia para cirugía bariátrica y también hemos recibido reconocimientos de múltiples seguros médicos para este tipo de procedimiento. El equipo involucrado en su cuidado antes y después de cirugía es de verdad un equipo multidisciplinario. Contamos con su cirujano, el Dr. Jorge Acosta. También tenemos un director del programa. Tenemos coordinadores clínicos, que son enfermeros y enfermeras registradas, que son parte del programa. Tenemos dietistas registradas. También tenemos coordinadores de oficina y coordinadores de seguro médico que ayudan a navegar los requisitos de los seguros. Y también tenemos apoyo de psiquiatra. Desafortunadamente, las tasas de obesidad en este país y el resto del mundo siguen incrementando cada año. En el año 2019, aproximadamente 30% de la población mundial se consideraba obeso. Para el año 2030 se estima que ese porcentaje va a subir a 50%. Uno de los muchos problemas asociados con la obesidad es que vemos que la tasa de mortalidad sube en pacientes obesos. Y la razón que esto sucede es por lo que se le refiere a condiciones comórbidas. Estos son problemas que suceden a causa de la obesidad. ¿Y qué son una de esas condiciones comórbidas? Una de las más comunes es diabetes. También vemos presión alta, apnea del sueño, se ve problemas con alto colesterol o triglicéridos. También vemos problemas con hígado graso, osteoartritis, que estas son las articulaciones que llevan el peso en el cuerpo, como la rodilla, la cadera, la espalda, los talones. También, como sorpresa para muchos pacientes, cáncer. Vemos que ciertos tipos de cáncer sube la incidencia cuando el paciente es obeso. Estos tipos de cáncer, como en la mujer, se ve incidencia más alta de cáncer de seno, cáncer uterino o de matriz. También en mujeres y hombres sube el riesgo de cáncer de colon y cáncer de recto. Y para el hombre también sube la incidencia de cáncer de próstata. También se ve problemas psicológicos como depresión, ansiedad, discriminación en la escuela, discriminación en el trabajo. Y también como problemas circulatorios de las venas, aumenta la probabilidad de hacer coágulos en las venas grandes de las piernas. Y esto obviamente puede ser peligroso porque si se sueltan pueden causar problemas médicos muy serios. El término que se usa en medicina y en cirugía y también los seguros médicos para categorizar el grado de obesidad de un paciente se le refiere como índice de masa corporal, o en inglés BMI. Y esta formulación involucra el peso del paciente como la altura del paciente para darnos un número o una categoría de obesidad. En esta escala que se ve aquí se puede calcular el BMI o índice de masa corporal usando la altura del paciente, que está a la izquierda de la gráfica, y la altura es en pies y pulgadas,
y en la parte de arriba se ve el peso del paciente en libras, y donde estos dos se juntan, ahí va a indicar cuál es el BMI o índice de masa corporal de ese paciente específico. Para ser considerado como un candidato quirúrgico, si un paciente tiene un índice de masa corporal por igual o arriba de 40, sin necesariamente tener condiciones comórbidas, este paciente se considera como candidato. También si un paciente tiene un nivel de obesidad un poco más bajo, entre la categoría de 35 a 40 de índice de masa corporal, y este paciente tiene una condición comórbida como diabetes, presión alta o apnea del sueño, los seguros médicos también consideran a este paciente como candidato quirúrgico. Finalmente, si un paciente tiene un nivel de obesidad más bajo todavía, un índice de masa corporal entre 30 y 35, esta categoría no está cubierta por seguros médicos, así es que si un paciente cae en esta categoría, esto sería algo que se tuviera que financiar por parte del paciente. En cuanto a la cirugía, ¿cómo se hace? Hay varias maneras de hacerlo. El método tradicional se le refiere como cirugía abierta, y la cirugía abierta básicamente hace una incisión grande en el abdomen usando manos e instrumentos para hacer el procedimiento. Para todos mis pacientes a mí me gusta hacer esto con cirugía laparoscópica, y el laparoscopio lo que viene siendo una cámara. En vez de hacer una cirugía, una cortada grande, se hacen cortaditas pequeñitas como de 1 centímetro. Una de ellas mete una cámara y hace la cirugía a través de un monitor de tele. Muchas ventajas haciendo esto: si hay cortaditas pequeñas quiere decir mucho menos dolor, y si hay menos dolor los pacientes están caminando mucho más pronto el mismo día de la cirugía, y últimamente una recuperación mucho más rápida. Puede salir del hospital más rápido y regresar a sus actividades mucho más pronto. Aparte de cirugía laparoscópica, también hay cirugía robótica. Y la cirugía robótica también es mínimamente invasiva, hecha las mismas incisiones pequeñitas que el laparoscopio, pero el sistema, la plataforma robótica, tiene ventajas de mejor precisión, mejor flexibilidad para el movimiento de instrumentos para el doctor y mejor visualización, mejor óptica con esta plataforma. El primer procedimiento del que hablamos se le considera como desviación gástrica Roux-en-Y o bypass gástrico. Este procedimiento es mínimamente invasivo, se hace a través de incisiones pequeñitas, a través del laparoscopio o de la plataforma robótica. Este procedimiento involucra dividir la parte superior del estómago para crear un estómago nuevo que es aproximadamente del tamaño de un huevo cocido. Este es el componente restrictivo. Si el tamaño del estómago es así, el paciente come una porción pequeña de comida y se llena. Aparte de esto, también trabajamos durante el bypass con el intestino delgado. El intestino delgado se divide y se reconecta, y el resultado de esto es que nos da como 150 centímetros de malabsorción de intestino delgado. Entonces lo que el paciente consume no se puede absorber todas las calorías que se comieron, y esto también contribuye a la pérdida de peso. El gastric bypass hace muy buen trabajo para ayudar al paciente a perder peso. Mientras tanto, el paciente ponga de su parte, siga instrucciones y esté dispuesto a hacer cambios en su vida. En promedio, un paciente que tiene un bypass gástrico pierde entre 60 y 80% del peso en exceso, y esto pasa rápido. Generalmente en un año ya el paciente llegó a esa meta. El gastric bypass o bypass gástrico es excelente, es muy bueno para pacientes que tienen problemas que son diabéticos difíciles de tratar o que ya llevan muchos años siendo diabéticos. El bypass es muy bueno para ayudar a que se quite el diabetes o a que se controle de una manera mucho mejor. También el bypass tiende a ser superior en pacientes que tienen reflujo o agruras muy severas. El bypass, después de un procedimiento de estos, 95% de los pacientes se les quitan las agruras. Entonces es superior para estas dos condiciones.
Después de un bypass puede haber una condición que se le conoce como síndrome de vaciamiento, en que si el paciente come azúcares concentradas, que se supone que no hay que comer, pero si el paciente lo consume se puede enfermar, se puede dar cólico, sudoración, diarrea, náusea. Entonces esto es favorable porque los pacientes no comen este tipo de comidas para evitar sentirse enfermo. Este procedimiento de desviación gástrica, la recuperación es muy rápida. Generalmente el paciente dura hospitalizado 2 noches, dura como 1 semana en sentirse a gusto, y como a las 2 semanas ya el paciente ya lo doy de alta para que empiece a levantar cosas más pesadas y hacer más actividad. El segundo procedimiento del que hablamos se le conoce como la manga gástrica. Este procedimiento también es mínimamente invasivo, se hace a través de incisiones pequeñitas, ya sea a través del laparoscopio o de la plataforma robótica. En este procedimiento, distinto al primero del que hablamos, en este únicamente se trabaja en el estómago, y en este procedimiento se divide el estómago para crear un nuevo estómago que es mucho más chiquito. Distinto al bypass, en una manga, el estómago que queda excluido, este estómago se retira, se quita, y el paciente queda con un estómago que está en forma tubular o en forma de una manga, de ahí viene el nombre, y restringe mucho la capacidad del estómago. La capacidad normal de un estómago es como de 1.5 litros. Vamos de esa capacidad, cuando hacemos la manga, la reducimos como a 80 mililitros, quiere decir que significantemente reduce la capacidad. La traducción es que cuando el paciente come se llena mucho más rápido y queda a gusto después de comer una cantidad pequeña. También con la manga, otro de los beneficios es que la porción de estómago que se retira produce hormonas de hambre. Es que el resultado después de una manga es que la mayoría de los pacientes van a reportar que después de cirugía se quita el hambre. Comen porque es tiempo de comer, pero no porque hay hambre. Entonces estos factores ayudan mucho para la pérdida de peso. En promedio, después de una manga, la mayoría de los pacientes en promedio pierden como 60% del peso en exceso. Y esto pasa rápido, pasa como dentro de 1 año, año y medio. La mayoría de los pacientes ya llegaron a esta meta. También es una recuperación rápida. Esto requiere 1 noche de hospitalización, y la mayoría de los pacientes al 5.º día ya se sienten a gusto. Para las 2 semanas generalmente damos de alta para regresar a trabajar y a levantar cosas un poco más pesadas. En cuanto a riesgos quirúrgicos, estos son muy similares a cualquier otro procedimiento abdominal. Como se divide el estómago y hay reconexión en el bypass y también en la manga y división de estómago, puede haber riesgo de fuga. Si hay una fuga, esto generalmente requiere reoperación para controlar. Esto es un evento muy raro. En experiencia personal, yo no he tenido, gracias a Dios, ningún problema de fugas desde el año 2012. Entonces es un riesgo que hay que saber, pero es muy raro en ocurrencia. El siguiente es un coágulo venoso de las venas de las piernas. Si hay un coágulo es peligroso porque si se desprende puede viajar a los pulmones y causar problemas muy terribles. Tomo precauciones para prevenirlos. Pacientes que tienen cirugía reciben medicina para aguadar la sangre, para prevenirlos. También ponemos dispositivos para masajear las piernas para disminuir la propensidad, y también el caminar, estar ambulando ayuda a disminuir este riesgo y tenerlo en lo más mínimo. Una estrechez que puede pasar entre la conexión del estómago y el intestino, o puede pasar en una manga. Este evento también es rarísimo. En experiencia personal no recuerdo la última vez que tuve un paciente con estrechez. Con la técnica que uso, esta es una ocurrencia muy rara. Riesgo de una hernia, donde están todas las incisiones, o a veces en las conexiones que se hacen durante cirugía, puede ser una hernia interna. El riesgo de esto también es bajísimo, porque todos los defectos encontrados o hernias que están presentes o que se desarrollan o que se hacen durante el procedimiento, todo esto se cierra durante la cirugía para prevenir este riesgo. Existe riesgo de úlcera. Uno de los principales factores para hacer úlcera es el uso del cigarrillo.
Entonces es muy importante dejar el cigarrillo porque no queremos que el paciente tenga úlceras. Aparte de cigarrillos, también ciertas medicinas, como medicinas en la familia de aspirina, también inducen a la formación de úlcera. Y últimamente mucha gente quiere saber el riesgo de mortalidad, riesgo de morir con nuestros procedimientos, y el riesgo es muy bajo, cae en una tasa de 0.2%. Esto es similar a cirugía de vesícula biliar, que es una cirugía muy común. Entonces, en cuanto al riesgo de mortalidad, muy similar a cualquier otro procedimiento quirúrgico abdominal electivo. Este tipo de procedimientos requiere seguimiento de por vida. Después de cirugía, los pacientes son vistos en la clínica, se ven a las 2 semanas, a los 3 meses, a los 6 meses, al año, año y medio, y anualmente por el resto de la vida del paciente. Durante cada visita es una visita multidisciplinaria. El paciente es evaluado por el cirujano, es evaluado por la enfermera o enfermero y también por la dietista. Esto es importante para asegurar que el paciente está llegando a sus metas en cuanto a pérdida de peso, las metas proyectadas. Si no están llegando a esas metas, que podamos trabajar con el paciente para que tenga mejor éxito. Durante cierto lapso de tiempo, también hay que empezar a revisar exámenes de laboratorio para revisar niveles nutricionales, niveles vitamínicos y de minerales también. Todos los pacientes, no importa cuál cirugía, esto va a requerir suplementación por el resto de la vida. Todos los días va a haber que suplementar multivitamina, calcio, vitamina B12, a veces vitamina D, a veces hierro, proteína, y esto es de por vida. Entonces, parte del proceso es revisar que lo que el paciente está suplementando es correcto y adecuado para ese paciente en particular. Y últimamente estos procedimientos quirúrgicos se hacen con la finalidad de mejorar esas condiciones médicas que el paciente tenía antes. Y esto pues es muy importante, como se ve en la gráfica. Vemos, por ejemplo, resolución de problemas como apnea del sueño de 90%, problemas como presión alta, hipertensión, una resolución del 70%, quiere decir que no tomar pastillas para controlar la presión alta. Problemas como diabetes, se ve una remisión de diabetes de entre 80 y 90%. Quiere decir que sus pacientes ya no tienen que tomar pastillas, inyectar insulina, niveles de azúcar se normalizan en un porcentaje muy alto. Y últimamente también, como se ve en la lista, muchas otras condiciones que mejoran significantemente. Y aparte de mejorar problemas médicos, también mejorar calidad de vida. Se ve que después de cirugía bariátrica, 95% de los pacientes reportan una mejora en la calidad de vida. Esto quiere decir una variedad de cosas, que el paciente ahora puede caminar más, o que ahora puede hacer ejercicio, como bajó peso y puede hacer más actividad, ahora puede viajar, puede subirse a los juegos en el parque de diversiones, puede ir a perseguir a los nietos, las cosas que traigan alegría y felicidad al paciente, que puedan hacer más de ese tipo de cosas. Antes de acabar con la presentación, hay que recalcar unos puntos claves. El primero es que sí hay que llenar ciertos requisitos. Hay requisitos en cuanto a índice de masa corporal, hay requisitos que están puestos por el seguro médico. Algunos seguros requieren un programa médico del peso, que requieren por 1 mes, 2 meses, hay unos que no lo requieren. Hay requisitos míos como cirujano, asegurar que el paciente es un buen candidato quirúrgico. Hay requisitos de la dietista, requisitos de un psicólogo. Todos los pacientes que tienen cirugía hay que tener una evaluación psicológica, todos los seguros requieren esto también. Esto es un procedimiento quirúrgico mayor, a pesar de que cuando el paciente despierta nada más hay unas cortaditas pequeñitas y no mucho dolor, pero es una cirugía grande. Para pacientes del sexo femenino, muy importante, hay que prevenir un embarazo por lo mínimo 18 meses, año y medio.
Y esto es porque cuando la gente pierde peso rápido, esto no es bueno para un feto en desarrollo. Entonces hay que evitar embarazo por año y medio. Esto no es la salida fácil. Este tipo de procedimientos sí requiere mucho trabajo. Requiere un paciente que está dispuesto a hacer cambios, dispuesto a seguir instrucciones, pero sí requiere mucho trabajo, mucho empeño. Si el paciente está listo para tomar ese paso, esto es súper exitoso. Y finalmente, yo recomiendo a los pacientes que conozcan a su cirujano. Yo en lo personal soy entrenado para este tipo de procedimientos, con entrenamiento especial. Llevo miles de procedimientos ya hechos con un nivel de complicaciones mucho pequeño, más por debajo que los promedios nacionales. ¡Felicidades! Acaba de completar su primer paso en su travesía a cirugía bariátrica. Yo estaré muy deleitado de compartir con ustedes y ayudarles a esta transformación a una vida más saludable. Así es que no espere. Llame al 915-250-0220 durante horas regulares de oficina para programar su primera cita. Durante esa primera cita vamos a evaluar su historial médico en gran detalle para ver cuál procedimiento quirúrgico pudiera tener mejor resultado respectivamente. Estoy esperando con mucha ansiedad conocernos en persona. Gracias.